En el mundo de Kamen Rider Agito, existen entidades que superan nuestra comprensión, estando a la merced del día a día, los llamados Unox. Seres capaces de crear agujeros negros, usar habilidades piroquinéticas y en un largo etcétera. Ante este problema que se agrava cada vez más, es que nacen 4 guerreros. Los 2 primeros eran una clase de híbrido producto de un poder divino imperfecto. Con un salvajismo en combate que los caracteriza, es un arma de doble filo. El tercero, un ser de luz puro, con ágiles técnicas las cuales mantendrían a raya a estas bestias, siendo de los 4 el más fuerte. Y por último, el arma más avanzada del cuerpo de policías, el sistema G3, una armadura tecnológica inspirada en un antiguo héroe. Estos guerreros lucharán día y noche contra aquellas amenazas. Pero, ¿eso bastará para detenerlos? Si bien logran su cometido de destruir a los Unox, en varias ocasiones a duras penas han podido resguardar la seguridad de los civiles, o en su mayoría han llegado tarde, cuando la masacre ha cesado y solo un silencio fúnebre y melancólico mantiene el ambiente en inquietud. No es suficiente, la humanidad necesita defenderse y el sistema G3 ya es obsoleto. Se necesita de un ejército capacitado para salvar incontables vidas. Se necesita de un armamento que supera a los 4 guerreros juntos. Deben crear a sus propios héroes. Con esa idea es que nace el nuevo prototipo, una armadura demoníaca nacida del deseo de sobrevivir. Es así como comienza el proyecto G4. El origen de su creación nace a partir de los datos del sistema G3. Gracias a los múltiples combates realizados, se pudo generar una armadura parecida con la capacidad de igualar o superar al mismo Agito, el ya mencionado guerrero más fuerte de los 4. Sin embargo, el armamento estaba lejos de ser perfecto, ya que el chip sensorial del traje era demasiado avanzado y requería un esfuerzo mental sobrehumano para controlarlo, algo similar a su antecesor, siendo catalogado como un prototipo fallido. Pero esto no sería el final, sino más bien el comienzo. Un espía infiltrado robaría los datos del nuevo proyecto de policías utilizándolos para mejorar el G4, aumentando los parámetros y estabilizando el chip central. En un menor tiempo de lo estimado, nacería el primer prototipo funcional, siendo agregado de inmediato a sus escuadrones, para ser usado como conejillos de indias. Aquel grupo militar demostró ser eficiente en su labor, manteniendo a raya la amenaza y protegiendo a los civiles. Con estos resultados se podría avanzar en la siguiente fase, la producción de masa del sistema G4. Pero esta fase nunca se concretó, ya que el armamento y eficiencia del G4 eran excepcionales. Mantenían consigo un oscuro y terrible secreto. Hasta el momento te he contado sobre su historia y sus ventajas, pero ahora te voy a explicar sobre sus debilidades, siendo una de las más fúnebres y dolorosas. ¿Recuerdas ese problema con el chip de computadora interna? Que requería una fuerza mental sobrehumana para mantenerlo. Para que sea más eficiente, lograron estabilizar la intensidad del sistema. No obstante, este defecto irá en aumento, mientras más se use la armadura, incrementando su poder y violencia, lo que daría como resultado la destrucción completa del sistema cerebral del portador, acabando con su vida en el proceso. Y por más cruel que suene, esto no va a acabar allí. Ellos sabían que algo así ocurriría, por lo que implementaron un mecanismo de predicción IA. Esta función aprendería los patrones de lucha de los contrincantes y del mismo portador. Por lo que, si este fallecía, la armadura seguiría moviéndose, continuando con la labor de su difunto huésped, acabando con cualquier amenaza cercana, ya sea monstruos o aliados. Dado a la naturaleza diabólica de la armadura, el escuadrón se reduciría a solo un miembro. Aquel soldado fue testigo de los múltiples usuarios que tuvieron el sistema G4, odiando y despreciando esta abominable armadura que ahora le pertenece. Pese a su mortífero costo, el militar seguiría luchando con ella, ya que
resultaba ser más eficiente que su antecesora, y sus acciones lo demuestran. ¿Su propia finalidad puede siquiera justificar sus medios? Viendo sus pros y contras, queda en ti tomar la decisión. ¿Vale la pena tener una armadura superior capaz de salvar a miles de vidas a costa de la tuya? ¿O una armadura estable que solo podrá vengar a los caídos? You know,